tal? Soy Diego Javier Gano Guzmán y yo les voy a les voy a tratar un tema que a mí me pareció interesante durante la materia de filosofía, y este tema es el marxismo, el pensamiento marxista. Bueno, hay que recordar quién fue Marx. Marx fue un economista, fue filósofo y periodista alemán que nació en 1818 y murió en 1883, si no mal recuerdo. Y proviene de una familia judía. Ahora, Marx, cuando vivió en Alemania, por su labor de periodista, tuvo muchas relaciones con el trabajador. Tuvo bastante relación con la clase explotada. Ahora, esta relación permitió a Marx ver una crítica hacia el sistema capitalista y hasta el sistema alemán. Por esta razón, Marx fue expulsado de Alemania. Una vez expulsado de Alemania, Marx llega a Londres, y en Londres, donde es la cuna de la industria, de la revolución industrial y del capitalismo industrial, aquí Marx analiza que hay más liberalismo económico y menos moderaciones en la producción. El liberalismo económico básicamente establece que el propio mercado va a determinar la producción total de todo el mundo. No hay moderaciones de producción. Y esto también tiene que ver porque, esto también aquí interviene el Estado, porque en el liberalismo económico no hay una intervención directa del Estado y todo se da, toda la regulación se da por medio del mercado, permitiendo una explotación constante hacia el trabajador sin ninguna moderación y permitiendo al propio capitalista explotar a su manera, a la manera que quiera al trabajador. Ahora, Marx tuvo diferentes contextos. Uno de los más importantes, o algunos de los más importantes, son sus contextos evolutivos, donde está Darwin; históricos, donde está la revolución industrial; filosóficos, donde está la dialéctica de Hegel y el materialismo idealista. Todo esto permite un pensamiento que Marx emplea y se le denomina el pensamiento marxista. Básicamente, con absolutamente todo esto, Marx logra una crítica hacia el sistema capitalista y con su pensamiento marxista consiste en que todas las relaciones sociales humanas están dadas por los medios de producción y lo único que existe en el universo es la materia. Ahora, los procesos humanos y desarrollo del humano y pensamiento humano van a ser completamente inmateriales y todo se va a dar por medio de la materia y la relación del humano con la naturaleza por medio del trabajo. Esto tiene muchísimo que ver con la explicación del sistema capitalista y con la explicación de la superestructura que en un momento vamos a ver. Ahora, básicamente de este pensamiento, surge el socialismo científico y el socialismo utópico. Son similares, pero en el socialismo utópico no se quiere ninguna revolución y solo se espera un cambio que nunca va a pasar de las ideas, del pensamiento social, y para llegar al sistema socialista. Ahora, el sistema socialista científico establece que se necesita una revolución legítima para poder llegar a mejores condiciones de vida de las personas. Ahora, lo único que está legítimo en el sistema capitalista es la explotación del trabajador, y aparte de que es legítimo, esto se considera como correcto. Y Marx es lo que también busca eliminar. Ahora, vamos a ver en qué consiste la superestructura, las cuestiones que Marx emplea sobre la libertad en el sistema capitalista, la explotación laboral, las permanentes ideas de las superestructuras anteriores, de los modos de producción y también los modos de producción, las desgracias del proletariado y cómo la religión justifica todas estas desgracias. Ahora, básicamente una superestructura son todas las ideas que se dan por medio de los medios de producción. Los medios de producción no son más que las herramientas que permiten al hombre producir algo. Materia prima, herramientas, maquinaria,
incluso lugares para producir. Todas estas relaciones de producción recaen en el humano para darle un pensamiento religioso, político y económico. Vamos a dejarle algunos ejemplos así. Por ejemplo, en el Imperio Azteca se creía que habían bastantes dioses para todas las producciones que tenían los aztecas. Y estos tenían reglas estrictas para decidir qué estaba bien o qué estaba mal en su propia relación de producción, en su propio modo de producción. Ahora en Europa se tenía una creencia de un solo dios, pero este único dios justificaba las injusticias que se cometían hacia el trabajador y justificaban los privilegios de la clase burguesa, y al trabajador le daba un consuelo posterior a este mundo para justificar la explotación de la clase privilegiada hacia el mismo trabajador. Todos estos pensamientos, básicamente la superestructura establece que sean por los medios y los modos de producción. Todos estos pensamientos se originan de aquí. Ahora, hay que ver cómo Marx cuestionaba la libertad. Marx establecía que no había una libertad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que subyugarse a un poder mayor para poder sobrevivir en el sistema capitalista. Y también analizaba la explotación laboral, que esta explotación era inhumana y tenía pésimas condiciones de vida. Podían ocurrir diferentes situaciones, como que el empleado tuviera suficientes recursos para poder subsistir y que su familia subsista, procrear hijos y tener más producción. O también puede ocurrir que toda la familia necesitara producir, irse a un trabajo para apenas sobrevivir. Todo esto lo da el medio de producción y el capitalista. Ahora hay que ver cómo el proletariado es discriminado y explotado de manera inhumana. Básicamente la explotación laboral es el principal factor de la función de la economía capitalista. ¿Por qué? Porque mediante una jornada, pongamos un ejemplo, una jornada de 8 horas de trabajo, el trabajador solo necesita 2 horas para cubrir sus medios de producción y su sustento de calidad de vida. Todo esto es establecido por el capitalista. El capitalista determina cuánto va a necesitar para producir, para subsistir en el propio sistema. Entonces, todas estas injusticias y explotaciones se dan por el propio capitalista y los medios de producción. Y el trabajador tiene solo 2 horas que son destinados hacia lo que usó y hacia él mismo, su subsistencia, y las 6 horas restantes de las 8 horas de trabajo durante la jornada laboral están para el capitalista, y así permite enriquecerse y tener más poder. Ahora, la religión, básicamente Marx decía que la religión era el opio del pueblo, y esto justificaba la explotación laboral hacia el trabajador, donde se recompensaba al trabajador por su buena producción y por las injusticias que él tenía. Y bueno, ahora, ya vimos que los medios de producción dan todas las ideas que se dan en el mundo, en el pensamiento humano. Ahora, estas superestructuras se siguen conservando aún de las pasadas a las actuales. ¿Por qué? En las superestructuras anteriores se tenía clasismo, racismo, violencia de género y muchos otros factores que se siguen conservando hoy en día. Aquí se analiza que los medios de producción y los modos de producción son similares y los pensamientos siguen siendo muy similares y casi no cambian. Ahora, aquí vamos a entrar a la praxis de Marx. La praxis de Marx establece, cita una frase de Marx. En esta frase dice que los filósofos solo se limitan a describir la realidad cuando el principal propósito es cambiar la propia realidad. Ahora, esto es un punto de partida para el socialismo científico, donde no solo se limita a describir, se limita a la práctica. Por eso el pensamiento filosófico de Marx es más práctico que filosófico.
Ahora, lo que busca Marx con su sistema socialista es una igualdad entre el hombre, su plena libertad, una revolución del pensamiento práctico donde se elimina la propiedad privada, donde se cambian las ideologías por de las superestructuras y bueno, todo esto se da mediante el socialismo científico. Ahora, lo malo del capitalismo que analiza Marx es que no hay ninguna libertad, porque el propio trabajador se tiene que subyugar a un poder superior para poder subsistir en el sistema. No hay un liberalismo de pensamiento, no hay un pensamiento que el propio trabajador tenga por sí solo, todo está implementado por el sistema capitalista para justificar aún más su producción. El pensamiento práctico no hay ninguno, realmente hay muy pocos cambios del pensamiento y está la propiedad privada que origina ¿qué? La desigualdad, racismo, clases sociales, problemas sociales como violencia y muchos otros problemas. Los problemas que tiene el capitalismo son todos los problemas sociales anteriores y actuales. Todos los problemas se dan por el capitalismo, por los medios de producción, por el egoísmo, por la forma en que las personas se ven respecto a otras en el sistema capitalista, por las diferentes creencias religiosas que los dio el propio medio de producción a lo largo del mundo y del tiempo. Y bueno, aquí hay que ver que solo hay tres posibles cambios del propio capitalismo. Uno es que haya una crisis, donde Marx establece que hay una ley de tendencia decreciente en la propia tasa de ganancia. Establece que como el capitalismo le va bien, tiende a irle mal. Esto se da y se ve mucho en la actualidad. Cuando le va bien el capitalismo hay tantísima producción que lo que hace es explotar la naturaleza, originar conflictos por la incapacidad de conseguir trabajo y de subsistir en el propio sistema capitalista, incluso problemas sociales de violencia de género, racismo, por la superioridad que sienten las clases un poco más privilegiadas de los trabajadores, y todo esto se da por el capitalismo. Entonces se puede originar una crisis económica que dé a un sistema socialista o a un sistema mejor mediante un proceso dialéctico donde haya una superación de los problemas anteriores, o también puede haber una crisis natural donde no haya forma de salvar al trabajador ni al propio capitalista, porque hubo una crisis natural muy grande que terminó con ambos y ya no hay futuro para el sistema ni para ningún otro sistema. O lo que establece Marx, una revolución práctica. La revolución práctica va a establecer libertad, va a establecer un modo de producción igualitario, equitativo, no van a haber diferentes creencias eh, y conflictos sociales.